Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde la sede central de Uniremington en Medellín. Como les decía el doctor Herbert, pues les habla Giovanni Orozco, el vicerrector académico de nuestra institución. Y les estaba diciendo ahorita aquí antes de empezar la reunión que pues además de ser el vicerrector académico y de haber hecho toda la carrera completa en el mundo académico, desde director de programa hasta rector de institución de educación superior, pasando por salas de CONACES y pasando por ser par académico del Ministerio y del CNA, pues durante los últimos 30 años de mi vida nunca he dejado de ser profesor. Siempre he mantenido esa doble connotación muy bonita de ser personal administrativo y de ser profesor, porque me parece que es fundamental que uno para poder administrar academia, pues tiene que conocer la academia desde su esencia, que es justamente la docencia universitaria, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Entonces, pues les estaba diciendo también que lo que se quiere con esta charla, que más que una conferencia o más que una actividad magistral, lo que pretende es ser un conversatorio, un diálogo entre pares. Por eso les digo pues que me enorgullece profundamente mi condición de ser profesor universitario desde hace muchísimo tiempo ya y de tener una experiencia interesante como profesor universitario. Entonces, pues nada, quería simplemente prender la cámara solamente para que nos viéramos un momentico la cara, pero la voy a apagar para que no, pues para que no, como nos enseñan los expertos en sistemas, pues para que no gastemos ahí ancho de banda sin necesidad. Y el doctor Alves estará ahí pendiente de recoger las inquietudes o las preguntas que se puedan ir formulando para que las hagamos y vamos enriqueciendo este diálogo. Entonces, permítanme por acá apagar esto y me voy a permitir entonces por acá compartirles la pantalla. Por favor, me confirman ahí si la estamos viendo. Sí, jefe, sí está viendo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como lo dijimos, digamos, en un principio, la idea con esto es que hablemos hoy sobre el tema de las pruebas Saber Pro. ¿Por qué vamos a hablar sobre las pruebas Saber Pro? Pues porque definitivamente necesitamos, sobre todo tenemos una oportunidad muy bonita en nuestra sede regional en Bogotá, con los programas que están iniciando, con el programa de Derecho, con el programa de Regencia de Farmacia, Tecnología de Regencia de Farmacia. Creemos que si esto lo empezamos desde el principio y si empezamos a trabajar esto desde el principio, pues podemos esperar mucho mejores resultados que cuando uno trata de solucionar dificultades ya sobre la marcha o ya sobre, como dicen los abogados, sobre hechos cumplidos, ¿sí? Y creo que son muchos los temas y son muchas los aspectos que deberíamos tocar, pero pues obviamente no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, muy seguramente nos vamos a seguir viendo, porque aquí en compañía del doctor Octavio Toro y de su equipo de trabajo, pues estamos diseñando un plan nacional de capacitación en este sentido. Se nos adelantó Bogotá, muy juiciosos y muy pilos y muy cumplidos. Antes de que iniciáramos el plan de capacitación nacional, ellos dijeron, nosotros ya tenemos aquí los profesores reunidos, los tenemos aquí ya listos para que empecemos. Entonces dijimos, bueno, pues empecemos, no hay ningún problema. ¿Y por qué queremos trabajar sobre las pruebas Saber Pro? Pues por varias razones. La primera es porque, pues si ustedes han revisado y han leído cada año la revista Dinero, que es una publicación pues, muy importante en nuestro país, hace un ranking, que ese no es el objetivo de las pruebas Saber Pro, pero pues obviamente nadie le impide a los señores de los medios de comunicación hacerlo. Entonces hace un ranking y ese ranking pues obviamente rueda por todo el país.
Ranking que no es otra cosa, pues que simplemente el resumen de la información que el ICFES cada año cuelga en su página web. O sea, los resultados de las pruebas no son un secreto para nadie, eso es información pública y abierta, entonces todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, pues claro, nosotros como institución de educación superior tenemos que preocuparnos por cómo nos ve el público en general en esas publicaciones que hacen los medios de comunicación y que hace el mismo ICFES. Queremos además trabajar también sobre digamos, el nivel de conciencia, si me permiten la expresión y de conocimiento que deben tener los estudiantes sobre las pruebas Saber Pro. Un buen amigo mío dice que cuando uno no sabe de algo, uno inmediatamente lo califica de pendejada. O sea, cuando uno no entiende muy bien de un tema, pues uno dice, eso es una bobada, ¿cierto? Y entonces eso le pasa a muchos de nuestros estudiantes con las pruebas Saber Pro. Como no saben eso qué es, para qué es, con qué se come, para qué sirve, entonces los muchachos acaban diciendo, es un vecino ir allá, que le entreguen a uno el certificado de asistencia y listo. Y como eso ni se gana ni se pierde, y como eso no sirve para nada, entonces pues los muchachos no están teniendo el nivel de conciencia que deben tener frente a esto. Entonces, y por eso les digo yo, es mucho más fácil si nosotros ahora desde primero o segundo semestre empezamos a contarle a nuestros estudiantes de qué se tratan las pruebas. Pues muy seguramente cuando lleguen allá al séptimo, octavo, noveno semestre, cuando las presenten, seguramente van a tener una visión diferente de la que tienen los muchachos que están ahora en séptimo, octavo, noveno semestre o finalizando su carrera y que han crecido con esa filosofía y con esa idea errónea y falsa de que es que las pruebas no sirven para nada. Entonces, lo primero que tenemos que decir aquí es, ¿qué son las pruebas saber? ¿Sí? ¿Y qué dice el ICFES de qué son las pruebas? Después en otra charla seguramente hablaremos sobre todo el marco normativo que hay frente a todo esto que es importantísimo y bien bonito. Entonces las pruebas saber, que hay que decirlo también, pues hoy no nos vamos a demorar mucho en eso, pero en su momento también podemos trabajar el asunto. Las pruebas saber, las pruebas saber, perdón, son una cadena de evaluaciones que el Estado colombiano a través del ICFES hace para ir midiendo la calidad de la formación que están recibiendo los estudiantes en todos los niveles. Entonces, por eso hablamos de pruebas Saber 3, Saber 5, Saber 9, Saber 11 y ahora la Saber TIT y la Saber Pro. Fíjense ustedes que lo que pretende el Estado, esto no es un problema del ICFES, esto no es un problema del gobierno de turno, esto es una política de Estado, ir midiendo desde grado tercero, después en grado quinto, después en grado séptimo, perdón, en grado noveno y después en grado 11, ir midiendo cómo va el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque entre otros al país le interesa. Y no solamente le interesa, digamos, por tener una referencia, sino porque pues ustedes saben que desde el gobierno pasado, pues nuestro país pertenece a la OCDE y una de las condiciones que nos pusieron para poder pertenecer a ese, digamos, a ese grupo selecto de países del mundo, pues es que tenemos que evidenciar que nuestros procesos de la educación están caminando por donde deben ser. Todavía estamos muy lejos en las pruebas de PISA. Todavía las pruebas de PISA nos muestran unos resultados muy pobres. En Latinoamérica creo que apenas le ganamos en las últimas pruebas creo que apenas le ganamos a 2 o 3 países y en el contexto mundial estamos muy abajo todavía. Y si ustedes revisan qué es lo que miden las pruebas de PISA y qué es lo que miden las pruebas de Saber, pues van a dar cuenta que son exactamente las mismas competencias. ¿Cuáles son las competencias que tiene un estudiante en razonamiento cuantitativo? ¿Cuáles son las competencias que tiene un estudiante en lectura crítica? ¿Cuáles son las competencias que tiene un estudiante en una lengua extranjera, que en este caso es el inglés? ¿Cuáles son las competencias que tiene un estudiante en lo que conoce de su país, o sea, en competencias ciudadanas? Entonces, según el ICFES, si ustedes lo están viendo aquí en esta diapositiva, las pruebas saber son evaluaciones que deben rendir todos los estudiantes al finalizar algunos niveles de su proceso de formación. Son pruebas de carácter nacional, lo que quiere decir que todos los estudiantes del país que cursen los niveles exigidos por las pruebas deberán presentarse a rendirla.
es una vía para evaluar periódicamente la educación en Colombia, como lo acabamos de decir. Entonces, fíjense ustedes que las pruebas inicialmente no están hechas para hacer rankings, ni para hacer listados, ni para hacer segregaciones, ni para decir estos son los mejores y estos son los peores. No, eso sería como equivalente a que nos mandaran a todos a hacer, qué sé yo, un examen de triglicéridos y entonces nos clasificaran quiénes son los que los tienen más altos y quiénes son los que los tienen más bajitos. Eso a la hora de la verdad a nadie le sirve para nada. El examen de triglicéridos le sirve a quién? A cada persona. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de cuál es su situación de salud, qué tiene que hacer, cómo tiene que mejorar su alimentación, cómo tiene que mejorar su ejercicio, cómo tiene que mejorar su vida. ¿Sí? De nada sirve saber que unos están muy bien y otros están muy mal. Lo que necesitamos es que todos los que tienen problemas se den cuenta de ello para que estén bien, porque es que la idea es esa, que todos estemos bien. Muy bien. Para no demorarme mucho, pues simplemente voy a pasar muy brevemente. Esta es una presentación que ya el doctor Octavio la ha visto y algunos de mis compañeros de aquí en Medellín ya me han escuchado, pero digamos que en términos generales, pues cada que uno presenta o cada que uno escucha hablar de los resultados de las pruebas Saber Pro y de las pruebas Saber TIT, que son las que nos interesan a nosotros como institución de educación superior, pues digamos que inmediatamente, y para eso los colombianos somos muy buenos, y entonces inmediatamente empezamos a sacar excusas. Ah, es que a nosotros nos fue mal porque es que como esas preguntas las hacen en Bogotá. Ah, es que como esas preguntas las hacen unos funcionarios allá encerrados en una oficina del ICFES sin conocer el contexto. Ah, es que como esas preguntas las hacen son los de los Andes y los de la Javeriana, entonces pues cuando se las hacen a las instituciones de provincia, entonces claro, nosotros no. Miren, todo eso son leyendas urbanas. Yo les he comentado que he tenido el privilegio en varias oportunidades y desde hace muchos años además de pertenecer a los grupos de evaluación y de análisis de las pruebas. A mí me tocó elaborar los primeros exámenes, yo de formación base soy ingeniero civil, me tocó participar en un grupo muy bonito que elaboramos las primeras pruebas para ingeniería civil. Eso fue por allá en el año, no sé, tal vez 2004, 2005, 2006. Fue hace, no, eso fue por ahí más o menos 2004, 2003, cuando empezamos a trabajar con todo este tema. Y era un proceso bien bonito. Las preguntas, ¿quiénes las hacen? Las preguntas no las hacen funcionarios del ICFES. Las preguntas no las hacen funcionarios del Ministerio de Educación Nacional. Las preguntas se construyen en conjunto con la participación de instituciones de educación superior, asociaciones de profesionales, asociaciones de facultades, profesores de educación básica y media, profesores universitarios, estudiantes de último año de pregrado y estudiantes de posgrado. ¿Sí? Entonces es un proceso, y no es que se junten, pues 20 personas allá a ver cómo corchan a los muchachos con las preguntas, ¿no? Se hace primero una gran convocatoria a nivel nacional. Todas las instituciones tenemos la posibilidad de enviar preguntas al banco de preguntas. El trabajo que se hace ya en una segunda fase en el ICFES es que se recogen todas esas preguntas y se hace una primera selección. Y se dice, hombre, estas sí, estas no. Las que se seleccionan como que sí pasan a un tercer grupo que ya son expertos en el tema, digamos, pedagógico y didáctico. Dicen, vea, esta pregunta está mal formulada porque es que el verbo no debería estar aquí, sino que el verbo debería estar allá. Es que el calificativo sobra, es que las respuestas tienen su sesgo para engañar al estudiante. Entonces, cuando finalmente el examen sale, créanme que es un examen que ha pasado y unas preguntas que han pasado por muchas manos de muchas personas, de muchos niveles, de muchas regiones del país, porque en todos esos grupos está la gente del interior, pero también está la gente de la costa, también está la gente del sur, también está la gente del eje cafetero, también está la gente del norte del país. Hay gente de todas partes, de todas las universidades, de las acreditadas, de las no acreditadas, de las públicas, de las privadas, de las instituciones universitarias, de las instituciones tecnológicas, de las escuelas técnicas. Bueno, hay gente de todos. Por eso lo que hay ahí es una discusión entre pares, ¿sí? Entonces lo primero que hay que decir es eso, ¿no? O sea, las preguntas no están mal hechas, las preguntas no están sesgadas. Yo
ponerlo así medio coloquial y me perdonan, pero pues, como les digo, yo soy profesor y yo acostumbro mucho contar historias en mis clases. Yo les digo a los estudiantes, les digo, "Ah, muchachos, es que eso es como la niña que está en embarazo y va y se hace la prueba en el laboratorio y apenas le sale positiva la prueba de su embarazo. Entonces la niña lo primero que dice es que este laboratorio es muy malo, ¿sí? No, 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 no es que el laboratorio sea malo, mijita, usted está en embarazo. Hágase a esa realidad y asuma las consecuencias de lo que pasó. Aquí no es un problema de que el laboratorio sea malo. Hay una realidad que es un hecho. Entonces, cuando a uno como institución de educación superior le llega los resultados, no se trata de empezar a descalificar a la institución que hace el examen, ni a descalificar al que elaboró el test o la prueba. ¿No? Es decir, hombre, miren, esto es más o menos un reflejo de la realidad que usted está viviendo, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende el ICFES con las pruebas? Más, y repito, y perdónenme que sea insistente en eso, más que sacar rankings y más que sacar listados, lo que quiere el ICFES es decirle, señor institución de educación superior, mire, por favor, hágale caso a este diagnóstico que usted tiene acá y entienda que usted tiene problemas. Y como dicen los médicos, el primer paso para usted aliviarse es reconocer que usted está enfermo. Uno no puede pretender, uno no puede pretender eh, hacerse el loco con la enfermedad, uno no puede pretender hacerse el que esto no es conmigo o el echarle la culpa al otro. No, venga, mire, usted tiene los triglicéridos por el suelo, por el cielo, tiene el colesterol malo elevadísimo, tiene los niveles de, qué sé yo, de grasa en su cuerpo gigantes. Hermano, o usted cambia su dieta y empieza a hacer ejercicio y cambia su actuar en la vida, o usted se va a morir rapidito, rapidito, ¿sí? Pues obvio, alguien dirá, pues todos nos vamos a morir, sí, pero pues primero, uno quisiera demorar ese día un poquito más y segundo, en qué condiciones me quiero morir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pretendemos acá con esta serie de capacitaciones, que nosotros entendamos que esta es una herramienta de diagnóstico y que los estudiantes nos tienen que ayudar mucho con esa herramienta de diagnóstico. Y que obviamente gran parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer tiene que ver con nuestro quehacer diario, que los deje graduar, que ellos el año entrante presentan las pruebas, que me lo juran, que me lo perjuran, que caiga un rayo y los parta en 1000 pedazos si no cumplen con su juramento, pero que por favor los deje graduar, que es que ya compró el vestido, que es que ya embetunó los zapatos, que fue que la mamá ya mandó a peinarse, que fue que la novia ya se hizo el chocolís y ya se hizo la queratina para los grados de su novio y que cómo los va a dejar ellos, cómo los va a dejar él o ella con tanto preparativo listo, que ya la abuelita está envinando la torta. Y yo les digo, muchachos, es que no es la institución la que pone el requisito, es el Ministerio de Educación Nacional. ¿Que con quién hay que hablar para que por favor me dejen graduar? Vea, vaya, háblese con la ministra de Educación, que es la única que puede derogar, modificar o excepcionar ese decreto. De resto, me puede traer usted aquí en persona al mismo Francisco I desde el Vaticano y así el mismísimo Francisco I me diga, por favor, deje graduar a este muchacho. Usted puede decir, Santo Padre, no puedo, porque es que eso es una norma. Yo no puedo violar las normas. ¿Sí? Entonces, ayúdenme con eso, a decirle a los muchachos que esto es un requisito obligatorio, que es un requisito de ley. No es un requisito de la institución, es un requisito del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, que por eso lo tienen que presentar. Y que si no lo presentan, se van a tener que esperar un año para presentarlo. ¿Sí? Muy bien. Las pruebas se dividen en dos grandes bloques, lo que se llama la primera sesión y lo que se llama la segunda sesión. La primera sesión tiene un tiempo de duración de 4 horas y 40 minutos. Nada del otro mundo tampoco. Pues yo recuerdo cuando a mí me tocó las pruebas, en ese entonces se llamaban las famosas pruebas ICFES,
que eran las que uno presentaba en 11, que ahora se llaman Saber 11. Y yo me acuerdo que a mí me tocó pruebas del ICFES sábado por la mañana, toda la mañana le daban a uno una horita para ir a almorzar, sábado toda la tarde y domingo en la mañana. Aquí no son sino 2 sesioncitas. La primera de 4 horas y 40 minutos, o sea, prácticamente la mañana. En esa primera sesión, que es obligatoria, se evalúan 5 módulos o se evalúan 5 competencias genéricas. Y ahora vamos a hablar de eso, competencias genéricas. Lo primero que les quiero decir es que las pruebas Saber Pro no miden memoria, ¿sí? Allá no le van a decir al muchacho, diga cuál es el teorema del seno. Por favor, dígame cómo es el teorema de Pitágoras. Por favor, dígame de memoria cuál es la fórmula para calcular la caída libre de un cuerpo en el vacío. La velocidad de caída libre de un cuerpo en el vacío. Eso de memoria no le van a preguntar, ni le van a decir que quién fue el autor de las confesiones. Ni señor estudiante de Derecho, por favor, diga qué indica el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal. No, eso no se lo van a preguntar. No miden memoria, no miden memoria. Las pruebas miden competencias. Y entonces, pues aquí los que saben de eso, los del área de humanidades que saben de eso, y los licenciados y la gente que ha estudiado educación, pues me corregirá o me complementará. ¿Qué es una competencia? La competencia es la capacidad que tiene una persona de hacer algo en un contexto determinado. Eso es. ¿Sí? Competencias. Ahorita vamos a hablar de esas competencias. Entonces son cinco competencias las que se evalúan en esas primeras 4 horas y 40 minutos. Hay un cuestionario socioeconómico de 17 preguntas. Ese cuestionario no se evalúa, son unas preguntas de caracterización simplemente. Le preguntan al muchacho cuántos hermanos tiene, le preguntan al muchacho cuál es el máximo nivel de formación de su papá, de su mamá, le preguntan si ha sido sujeto de reconocimiento por ser muy juicioso y por ser muy buen estudiante, le preguntan cuántos hermanos han accedido a la universidad o cuántos se han graduado. Esas preguntas son de caracterización que simplemente el ministerio las toma para poder generar y desarrollar planes de mejoramiento y obviamente para aportarle a los planes de desarrollo del país. Esas preguntas no tienen ningún valor dentro de la prueba. Entonces, ojo cuáles son los 5 módulos. Primer módulo, lectura crítica. 35 preguntitas nomás de lectura crítica. Segundo módulo, razonamiento cuantitativo. 35 preguntitas. ¿Sí? Competencias ciudadanas. 35 preguntitas. Inglés, 55 preguntas. Y comunicación escrita, ojo acá, una pregunta. ¿Sí? Una, que ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Ustedes saben que las pruebas, hoy en día las pruebas se miden en una escala de 0 a 300. ¿Sí? Entonces el muchacho súper pilo, súper juicioso, es el pelado que saca 300, 298. Inclusive pues por temas estadísticos está el que saca 304, 305, pues que ese es un súper recontrapilo. Pero eso son razones estadísticas, pues ya ahorita más tarde les explicaré por qué puede ocurrir eso. Pero entonces fíjense una cosa, cada uno de estos módulos se califica sobre 300. Entonces, si son 300 puntos y por ejemplo en lectura crítica son 35 preguntas, quiere decir que cada pregunta cuesta o vale o tiene un valor más o menos de 8.57 puntos. O sea que contestar bien una pregunta pues tiene un valor bastante significativo y contestar mal una pregunta tiene una penalidad muy grande porque yo me estoy perdiendo 8.57 puntos. ¿Qué hace el ICFES? El ICFES lo que hace es que define una escala, como les digo, de 0 a 300, donde la media, una campana de Gauss, aquí los que somos amigos de la estadística, entonces una campana de Gauss con una media de
de 150 puntos y una desviación estándar de 30 puntos. ¿Sí? Entonces, ojo acá con esto. ¿Cómo son esas preguntas, esas 35 preguntas de lectura crítica, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas y de inglés? Obviamente la de inglés, la diferencia es que como al ser 55, pues cada pregunta tiene un valor un poco más pequeño que el que tienen en las otras competencias. ¿Cómo son esas preguntas de lectura crítica, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas? Dice ahí, son 177 preguntas de opción múltiple con una única respuesta. ¿Sí? No más. El ICFES, después de mucho analizar todos esos pares que se reunían y analizaban el tema, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años era muy complicado porque casi que nos empeñábamos en diseñar unas pruebas para acorchar a los muchachos, ¿sí? Entonces hacíamos unas cosas locas, ¿no? Entonces les dábamos un texto y entonces les decíamos, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, pero el antecedente tiene que ver con el consecuente, marque A. Si el antecedente es falso, el consecuente es falso, pero el antecedente no tiene que ver con el consecuente, entonces marque B. Hombre, después de mucho analizar y después de mucho revisar, dimos, hombre, ¿por qué le va mal a los muchachos? Pues porque no entienden ni siquiera qué es lo que están, ni siquiera qué es lo que les están preguntando. ¿Y cómo se llama eso? Pues eso se llama lectura crítica. Entonces simplemente coja al muchacho y hagámosle una evaluación donde miremos a ver si el muchacho cuando lee un texto es capaz de comprender lo que leyó. No más. Así de sencillo. Y nos evitamos toda esa locura de que si sigue, que si no, de que marque A, de que marque B, de que marque... No, 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 no. Muy sencillo. 35 preguntas, o mejor, 177 preguntas de opción múltiple con una única respuesta. Ya, le dan al muchacho un texto y le dicen, vea, lo que el autor quiso decir ahí es A, que está de acuerdo con el aborto, B, que está en contra del aborto, C, que el aborto es una consecuencia natural de un proceso social, D, ninguna de las anteriores. No hay sino una sola respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, ya ese tema, ese cuento que teníamos hace unos años, es que, y yo me moría de la risa, ¿no? Cuando escuchaba esas historias pero en otras universidades donde he trabajado. No, es que háganle a los muchachos los exámenes con preguntas tipo Saber Pro. Yo sí, ¿cuáles eran las preguntas tipo Saber Pro? Por Dios, ¿será que es que hay algo así como tan extraño, como tan sofisticado en el mundo como para eso? No, son unas preguntas, como les digo, sencillitas, elementales. Unas preguntas muy sencillas donde simplemente tengo una pregunta y 4 o 5 opciones donde yo tengo que marcar una sola respuesta. ¿Sí? Eso ocurre para lectura crítica, para razonamiento cuantitativo, para competencias ciudadanas y para inglés. Ojo con comunicación escrita. Ojo con comunicación escrita. ¿Qué es comunicación escrita? Una sola pregunta. Le entregan al muchacho una pregunta, le entregan 2 hojas en blanco y le dicen, por favor, haga un escrito sobre tal tema, la incidencia del COVID-19 en la economía mundial. Ya, ahorita vamos a ver eso. Pregunta, y ahí es donde yo digo, y aquí me empiezan a entender ustedes muy bien lo que les decía yo al principio. Si empezamos con los muchachos que ahora están en primero o segundo semestre, a desarrollar estas competencias, con seguridad cuando los muchachos lleguen a presentar las pruebas, las habrán desarrollado. Si yo le digo a un muchacho ahora que ya está en octavo o noveno semestre o que ya está a punto de presentar las pruebas, venga, desarrolle competencias en comunicación escrita, pues créanme que yo dudo que eso lo podamos hacer en una semana. O sea, yo no le voy a enseñar a escribir o un muchacho no va a adquirir mejor competencias en comunicación escrita, no las va a adquirir en una semana.
¿sí? Ni va a adquirir competencias en razonamiento cuantitativo, ni en competencias ciudadanas, ni en lectura crítica en una semana, ni en un mes, ni tampoco en 2, ni en 3. Porque es que yo aprendo a leer críticamente es leyendo. Yo aprendo a razonar cuantitativamente cuando yo todos los días en mi vida cotidiana aplico el razonamiento cuantitativo. Yo adquiero competencias ciudadanas cuando a lo largo de mi vida ejerzo como ciudadano. ¿Sí? Yo aquí, y perdónenme que se me salga lo profesor, pero yo discutía en estos días, pues discutía obviamente en el buen sentido de la palabra, hablaba con el doctor Octavio Toro aquí, y entonces decían, vea, es que hay muchachos que se van y presentan las pruebas a ver pro en estado de embriaguez. Entonces decíamos, hombre, entonces ¿será que hay que hacerles a los muchachos una prueba de alcoholemia antes de entrar a las pruebas? Y yo, y yo me preguntaba, y lo reflexionábamos con el doctor Octavio, decíamos, venga, ¿y por qué el muchacho de los Andes no se va borracho para las pruebas? ¿Y por qué el muchacho de la Javeriana no se va borracho para las pruebas? ¿Por qué los de otras instituciones sí? ¿Sí? Y yo me atrevería a dar una respuesta aquí básica de entrada por ahora, y es decir, es que los muchachos de esas instituciones a los que en las pruebas les va muy bien son conscientes de su deber ciudadano con ellos mismos, con su universidad, con sus familias, ¿sí? De cómo voy yo a ir a presentar unas pruebas, ¿sí? Es como cuando uno está en los primeros años de su ejercicio profesional y va a ir a presentar una entrevista de trabajo. Hombre, cada quien se va a presentar la entrevista de trabajo como quiere. Si se quiere ir lagañoso, despelucado, mal vestido, oliendo mal, váyase, pues esa es su decisión. No pasa nada. A usted, claro. Lo que pasa es que el que toma la decisión es el que está al otro lado. ¿Sí? Ay, sí, yo me las doy de muy libre y me las doy de muy avanzado y de muy, no sé cuál será el tema, pues iba a decir progresista, pero me da miedo. Me las doy de muy avanzado, pues porque me voy maloliente, despeinado, sin afeitarme, mal presentado en una entrevista de trabajo. Pues sí, es que el que toma la decisión es otro. ¿A quién le da el trabajo? Sí. Posiblemente puede ser un genio y puede ser una persona con unas capacidades bien interesantes y bien bonitas, pero de pronto el que está al otro lado no ve eso, ¿sí? Entonces, ojo que aquí es donde quiero que empecemos a revisar ese tema. Esto no lo hemos, esto no lo hemos ni siquiera, pues apenas estamos empezando con todo esto. Pero este no es un problema, el problema de lectura crítica, y lo decíamos en una reunión aquí el viernes que tuvimos con todos los decanos y otras reuniones que estamos haciendo aparte de un comité que hemos conformado, se llama el Comité de Calidad. El problema de lectura crítica no es el problema del profesor que dicta esa materia. Es más, el problema de inglés no es el problema del Departamento de Internacionalización, Lenguas y Culturas Extranjeras de la Remington. Los profesores de inglés pueden hacer su mejor esfuerzo y pueden dar todo de sí, pero si en las demás materias no ponemos a los muchachos a leer en inglés, a estudiar en inglés, a leer documentos en inglés, a que tengan bibliografía en inglés, a que tengan cibergrafía en inglés, pues no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr, porque esto no es un problema de uno solo, es un problema de todos nosotros, ¿sí? Es un problema absolutamente de todos nosotros. Entonces, el tema por ejemplo, de la comunicación escrita, ustedes lo están viendo ahí, dice, esta pregunta evalúa la competencia de comunicación escrita. Quien presente el examen debe desarrollar un texto de máximo 2 páginas que le permita dar cuenta de la habilidad para comunicar y defender una idea en forma escrita. ¿Sí? Entonces miren ustedes, vuelve y juega. Eso lo logramos en 6 meses, en 3 meses, en 2 meses. De aquí a noviembre vamos a lograr
que nuestros estudiantes tengan esa competencia. Yo personalmente, créanme, lo dudo, ¿cierto? Porque competencias no se desarrollan de la noche a la mañana. Ni las de lectura crítica, ni las de razonamiento cuantitativo, ni las de competencias ciudadanas, ni las de inglés, ni mucho menos las de comunicación escrita. Pero bueno, por lo menos que los muchachos sean conscientes de esto, que estos muchachos que van a ir a presentar pruebas ahora, por lo menos lo sepan. Muchachos, ustedes saben que les va a tocar hacer eso. Ustedes saben, prepárense, prepárense. Ahorita vamos a mirar un poquito esto. ¿Qué materiales van a tener el día del examen? Apenas estén en el aula, les dan un cuadernillo, el cuadernillo para desarrollar la pregunta de comunicación escrita, una hoja de respuestas, una hoja para que hagan operaciones si las necesitan y una hojita para que rayen y para que hagan pues, lo que tengan que hacer para poder llegar a la respuesta. Ojo, les pongo yo aquí, ojo, además de los 5 módulos genéricos de la primera sesión, los evaluados tienen la posibilidad de presentar uno de 40 módulos de competencias específicas que oferta el ICFES en una segunda sesión. Entonces, hasta ahora hemos hablado de una primera sesión de 4 horas y 40 minutos, que mide competencias genéricas. ¿Y cuáles son esas competencias genéricas? Estas, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita. ¿Sí? Estas preguntas o este módulo de preguntas, esta primera sesión, son igualitas, las preguntas de lectura crítica son igualitas para los que estudian Derecho, como para los que estudian Ingeniería, como para los que estudian Medicina, o para los que estudian, qué sé yo, Zootecnia, o para los que estudian Antropología. Son igualitas, todas, idénticas, no cambian, ¿sí? Ya viene un segundo módulo, como lo dice acá, que ya sí son preguntas específicas. ¿Cómo se califica esto? 40% del examen lo representa la primera sesión, o sea, las competencias genéricas, y el 60% de la evaluación son las competencias específicas, que ahorita por lo menos se las voy a mostrar, ¿sí? Entonces, ojo, yo puedo tener unos muchachos que desarrollen unas competencias específicas muy buenas, pero si las genéricas están mal, pues al muchacho no le va a ir bien, ¿sí? Si por el contrario estamos bien en competencias genéricas, pero las específicas están muy mal, no nos va a ir bien, porque acuérdense que es 40-60, ¿sí? El peso ponderado de las específicas es mucho mayor. Entonces, ojo, hay que decirle a los muchachos también eso. Muy bien, bueno, aquí están las fechas, fíjense, la aplicación de las pruebas ADEPRO va a ser el domingo 15 de noviembre, la publicación de resultados en la página web de resultados individuales es el 15 de marzo y la publicación de resultados institucionales es el 24 de abril, ¿sí? O sea que estos muchachos presentan en noviembre, pero nosotros aquí en el sistema solamente estamos viendo los resultados el 24 de abril. Ellos en marzo, cada uno individual, cada uno con su código y con su contraseña puede ingresar a consultar los resultados, pero de manera individual. Nosotros los podemos ver aquí como datos agrupados el 24 de abril. Muy bien. Ojo acá. ¿Qué evalúa el módulo de lectura crítica? Comprensión, interpretación y evaluación de textos que puedan encontrarse en la vida cotidiana y en los ámbitos académicos no especializados. Miren, ahí está. Pero les cuento como un poquito que institucionalmente qué estamos pensando. Lo primero que estamos pensando es que, o mejor dicho, estamos pensando no, porque eso ya fue una decisión del Consejo Académico. Las asignaturas de la ruta de formación humana van a ir encaminadas hacia el desarrollo de esas 4 competencias básicas que son lectura crítica, lectura crítica. Obviamente, pues el inglés el inglés no lo metemos porque el inglés pues va por aparte. Lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas y comunicación escrita. O sea, vamos a tener 4 materias, 4 asignaturas de la ruta de formación humana, que son esas 4 materias. Una materia se va a llamar lectura crítica, otra se va a llamar racionamiento cuantitativo, otra se va a llamar competencias ciudadanas y otra se va a llamar comunicación escrita. El inglés, como sabemos, va por aparte, ¿sí? Entonces,
Entonces, ojo con eso. La decisión ya tomada por el Consejo Académico, esas 4 asignaturas de ahora en adelante reemplazan a 4 asignaturas que van de la ruta de formación humana. Esta mañana el profesor Gerson me hacía una observación absolutamente válida y creo que estamos en mora y ya pues ahorita apenas termine esta reunión tengo que mandar los respectivos correos diciéndole a la dirección de registro y control. No hay una asignatura que se llama, por decir cualquier cosa, Colombia Crisis Política. No, esa materia, esa asignatura no existe. Ahora va a existir una asignatura que se llama Competencias Ciudadanas. ¿Sí? Ya no va a existir una materia que se llama no sé cómo. Ahora va a existir una materia que se va a llamar Lectura Crítica. ¿Sí? Pero insisto, esto no es un problema que lo vamos a resolver con un curso, en un semestre. Porque es que yo al leer críticamente no aprendo solo en un semestre, yo aprendo es a lo largo de la vida, ¿sí? Y a lo largo de mi proceso de formación. ¿Cuáles son las competencias que miden acá? Mide el entendimiento y el significado de palabras o frases, el relacionamiento de las partes de un texto para darle sentido global y la reflexión en torno a un texto y a la evaluación de su contenido. Eso es lectura crítica. El Consejo Académico también tomó una segunda determinación y fue ¿cuál? Todas las asignaturas de todos los planes de estudio de nuestra institución tienen que tener un componente de lectura. ¿Sí? Tenemos que poner a leer a estos muchachos. ¿Sí? Y la primera pregunta que obviamente nosotros como profesores nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y yo cómo estoy en lectura crítica? Porque es que si yo voy a poner a mis estudiantes a leer, pues yo tengo que tener muy claro que yo tengo que ser el ejemplo y yo tengo que tener mucha claridad en qué es la lectura para mí. ¿Sí? Entonces, primera tarea que sale de esta reunión y de este proceso de capacitación. Todas las asignaturas tendrán que tener un componente de lectura. Si no ponemos a leer a estos muchachos, no lo vamos a lograr. Miren, yo, y perdónenme que sea tan coloquial, pero yo lo digo, yo tengo un hijo universitario, sexto semestre de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Colombia. Y en estos días le pregunté, me arrimé a donde tiene sus cosas de la universidad y le dije, hijo, ¿cuántos libros tienes tú de tu carrera? Se quedó mirándome, me dice, ¿libros? ¿Y para qué, pa? ¿Para qué libros? Y hermano, ¿cómo que para qué? Para leer, ¿usted de dónde estudia? Dice, ah, no, de los talleres que nos mandan los profes. Y entonces nos estamos volviendo los muchachos, unos muchachos súper hábiles, súper buenos para contestar preguntas de sí, no, verdadero, falso, y donde les damos el enunciado con la menor cantidad de, de, de palabras posibles. Ojalá que todo fuera a punta en el mundo de la ingeniería, a punta de ecuaciones o a punta de gráficos y, y, y que tengan que interpretar lo mínimo posible. Ojo, les estoy diciendo, sexto semestre de Ingeniería Eléctrica en la gloriosísima Universidad Nacional de Colombia, y este hombre no tiene ni un solo libro. Yo le decía, hermano, una de dos, o ustedes hoy en día son unos genios, o yo era muy bruto, porque yo cuando estudiaba ingeniería en sexto semestre, a pesar de mis dificultades económicas y a pesar de los problemas que tenía para comprar libros, yo ya tenía una bibliotequita armadita de mi profesión. Y tenía mi libro de física y tenía mis libros de cálculo y tenía mis libros de topografía, me acuerdo, y tenía mi libro de diseño geométrico de vías y tenía mis libros de estática, de resistencia a materiales, porque es que uno se sentaba a estudiar y cómo estudiaba, leyendo, leyendo, pero hoy en día
Pues yo no sé, como les digo, yo no sé, ¿será que es que yo soy de otro siglo, o de otro mundo, o de otra galaxia, o es que esto ha cambiado tanto y yo no me he enterado? Pero claro, cuando uno revisa las competencias lectoras de estos muchachos, uno se queda sorprendido. Yo hago un ejemplo, yo les dicto aquí a los muchachos de medicina veterinaria, les dicto un curso de bioestadística. Y entonces siempre les hago una pequeña broma. En el primer parcial, donde simplemente les evalúo ahí unas, unas competencias numéricas elementales, ¿no? Resolver ecuaciones, la famosa ecuación del bachiller y cositas así muy básicas, pues, y suma de fracciones y cosas de esas sencillitas. Y entonces les pongo un ejercicio que les digo, muchachos, 4x al cuadrado menos 4x más 2 igual a 0. Resuelvan esa ecuación. Todos la resuelven perfectamente. Todos, pero todos es todos. Que todos se saben la famosa fórmula de la ecuación cuadrática. X es igual a menos b más o menos raíz de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Entonces ellos aplican la ecuación y perfecto, no tienen ningún problema, son súper buenos. Segundo punto, les digo, una ecuación cuadrática igualada al módulo de la suma tiene como coeficiente de la variable cuadrática un 4, como coeficiente de la variable lineal un menos 4 y como término independiente un 2. Por favor, resuelva esa ecuación. Siempre me dicen, siempre me salen con la misma, ¿no? Que me imagino que a ustedes les ha pasado como profesores. Profe, eso no lo vimos en clase. ¿Sí? Usted eso no nos habló. Qué pena con usted, pero eso no lo vimos. Eso sería en otra universidad, pero aquí usted no nos dio eso. Y les digo, muchachos, es exactamente la misma pregunta del primer punto. Solamente que en lugar de darles la ecuación, se las conté, se las puse en palabras. Esa es mi mejor prueba para entender que a estos muchachos les cuesta mucho leer. ¿Sí? Les cuesta muchísimo. Entonces uno dice, hombre, y entonces, ¿cómo hacemos con un abogado que no tiene lectura crítica? Y entonces, ¿cómo hacemos con un médico que no tiene lectura crítica? ¿Y qué hacemos con un ingeniero? ¿Y qué hacemos con un ciudadano, por Dios, que no es capaz de leer críticamente algo? Estos días me ocurrió algo muy simpático en una de mis redes sociales, ¿no? Que hice un comentario sobre una situación del país. Y un antiguo alumno me escribió muy, muy enojado. Que él siempre había creído que yo era un tipo ecuánime y que yo no iba a caer en esas cosas y que no estaba de acuerdo y que qué tristeza y que qué desilusión. Entonces le contesté, le dije yo, fulanito, apreciado fulanito, primero que todo recibe mi aprecio y mi agradecimiento por leer el comentario. Pero eso que tú estás criticando y que me estás criticando a mí es exactamente lo mismo que tú estás pensando. Simplemente que no entendiste el comentario, no lo supiste leer. ¿Sí? Esos son simplemente ejemplos, ejemplos de un papá, ejemplos de un profesor, ejemplos de un ciudadano que dice, hombre, ¿qué nos está pasando? Claro. Si ustedes revisan, no los resultados de la Remington, no, no. Ustedes revisan cuál es la media nacional en competencias de lectura crítica, como la de competencias ciudadanas, como la de racionamiento cuantitativo, como la de inglés, como la de todos. La media nacional es 150. Si uno hace el ejercicio estadístico y grafica todos esos datos y tal, ustedes encuentran que el resultado promedio es 150. O sea, eso no es aleatorio que el ICFES se haya inventado que la media es 150. No, eso es un valor estadístico, eso es cierto. O sea que nuestros profesionales, nuestros estudiantes próximos a graduarse, son estudiantes de 2,5 sobre 5, porque 150 sobre 300 pues es lo mismo que 2,5 sobre 5. O sea, nuestros graduandos, lo estamos graduando, lo estamos llevando a entregarles un título en promedio a nivel nacional, rajados, perdidos, sin tener la competencia. Sí, muy bien.
Mire, el ICFES ha definido entonces lo que se llaman los niveles de desempeño, que van del nivel 1 al nivel 4. ¿Qué es el nivel 1? Es un muchacho que sacó entre 0 y 124 puntos en esa prueba de lectura crítica. Si decimos 124 puntos entre 8.57 que dijimos que valía cada pregunta, eso quiere decir que este es un muchacho que a duras penas contestó 14, 15 preguntas, digámoslo así. 15 de las 35. Es una persona que está en el nivel 1. Una persona que está en el nivel 2, 156 dividido 8,57. Eso nos da 18 preguntitas. ¿Sí? En nivel 3, 198 dividido 8,57, 23 preguntas. ¿Sí? Y obviamente 300 puntos el que tiene las 35 preguntas. Cuando decimos que vamos a tener un curso que se va a llamar lectura crítica, ese curso de lectura crítica, ¿dónde va a dejar a los muchachos? Los debe dejar mínimo aquí, en el nivel 1. ¿Dónde vamos a lograr el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4? Obviamente en las demás asignaturas. ¿Sí? Obviamente. Es que esto no es un problema. Yo no voy a coger los muchachos en esa materia de lectura crítica y los voy a tirar al nivel 4. No, eso nunca lo vamos a lograr. Eso sería utópico. ¿No? Tenemos que decir, bueno, vamos a llevarlos ahí en el nivel 1. ¿Quién nos va a ayudar a los otros niveles? El resto de su proceso de formación. Entre otras, porque fíjense ustedes qué es el nivel 4. El nivel 4 es una persona que elabora hipótesis frente a una situación de comunicación usando la información de texto, aunque ésta sea fragmentaria. Integra los elementos locales en los procesos discursivos que contribuyen a la expresión del global del texto para elaborar una valoración final de su sentido. Relaciona contenidos con variables contextuales de la experiencia cotidiana. Resuelve situaciones hipotéticas a partir de la información presentada en el texto. Miren, voy a ponerles dos ejemplos y me perdonan aquí los abogados que saben de eso. Yo les pregunto, esto no es lo que hace un juez, esto no es lo que hace un fiscal, o a los médicos, y hay médicos aquí. Esto no es lo que hace un médico. ¿Sí? Cuando coge unos antecedentes, una historia clínica, una cantidad de información que le da al paciente, esto no es. ¿Cómo es posible que nosotros estemos graduando muchachos que van a ser jueces, que van a ser fiscales, que van a ser médicos y que no tienen esta competencia? ¿Sí? Bueno, ahí entiende uno, ¿no?, por qué nuestro pobre país está como está. No solamente pues en el tema de justicia y en el tema de salud. Aquí entiende uno por qué entonces Chirajara se cayó, ¿cierto? Para darme yo también aquí puñal como ingeniero. Y por qué en Medellín tenemos los problemas que estamos teniendo en este momento con Hidroituango. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a este nivel 2, a este nivel 3, a este nivel 4? Hombre, esto no es un problema, vuelve y juega, del profesor de aquí, de este nivel. No. Un muchacho, por ejemplo, estudiando Derecho, en un cuarto, quinto semestre, ya debe estar aquí, ya debe, porque es que tiene que haber leído mucho. Muchacho en cuarto, en quinto semestre de Derecho, una persona que ya tiene que haber leído mucho, tiene que haber analizado mucho documento. ¿Sí? De pronto el de ingeniería no, de pronto el de ingeniería llegó en nivel 0 a su proceso de formación y llegará a duras penas a su nivel 4 en décimo semestre, pero tiene que llegar, tiene que llegar. El de derecho de pronto lo logra antes, pero el de ingeniería igual lo tiene que lograr. ¿Qué es razonamiento cuantitativo? Miren, aquí yo siempre cuento la historia de la primera vez que yo dicté clase aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria. Pues imagínense un ingeniero dictándole clase a veterinarios. Entonces, claro, los muchachos dijeron, ¿este man qué está haciendo acá? Y imagínense, un ingeniero acá nos va a venir y nos va a volver nada. Y una niña me preguntó, no, me afirmó, me dijo, vea, es que yo estudié veterinaria porque yo no quería saber nada de números en mi vida. Y yo le decía, venga, yo cuando llevo la mascota de mi hijo al veterinario,
el veterinario le dice a mi hijo, vea, entonces le va a dar una gotica por cada kilo de peso que tiene el animalito. Porque usted sabe que para que funcione la droga tiene que tener tantos miligramos por litro por cada kilo de peso, entonces eso lo vuelve gotas y entonces que es más fácil para que el dueño del paciente lo entienda, pero usted sabe que son miligramos por litro por gota, entonces, y por tantos kilos de peso para que eso funcione como debe funcionar. Y eso no son números, ¿sí? Y usted cuando le pone por ahí solución salina para inyectarle un medicamento a un paciente, usted no dice, vea, pásele póngale 10 gotas por 10 gotas por minuto, para que eso le baje en tanto tiempo, porque no puede tener al animalito ahí quieto más de tanto tiempo. Esos no son números. El módulo de razonamiento cuantitativo en estas épocas de presentación de declaración de renta, yo pienso, por ejemplo, mucho en los abogados que son tributaristas. Por Dios, ¿cómo me va a decir un abogado que él no quiere saber nada de números? ¿Sí? El módulo de razonamiento cuantitativo evalúa las habilidades matemáticas, ojo aquí, que todo ciudadano debe tener independientemente de su profesión o oficio para desempeñarse adecuadamente en contextos cotidianos que involucran información de carácter cuantitativo. Ojo, información o habilidades que todo ciudadano debe tener independientemente si usted es médico, si es abogado, si es ingeniero, si es contador, si es administrador, si es odontólogo, si es bacteriólogo. Es que hay unas competencias que son básicas y que son elementales que todo ciudadano debe tener. ¿Qué son cuáles? Interpretación y representación. Comprende y transforma información cuantitativa presentada en distintos formatos, como series, gráficas, tablas, esquemas. Es capaz de abrir el periódico, abra el periódico y usted qué ve todos los días ahora con lo del COVID. Venga, usted entiende esa gráfica, qué es lo que le está mostrando. ¿Usted entiende esa gráfica? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Para dónde va el número de contagiados? ¿Será cierto ese tal cuento que yo me muero la risa? Pues es que no, es que ya estamos logrando el aplanamiento de la curva. Y yo me pongo a ver una curva que va para arriba. Y yo digo, este loco, ¿dónde le está viendo lo plano, por Dios, a esta curva? Como dicen las abuelitas, por los clavos de Cristo, por Dios, ¿usted de dónde sacó que la curva se está aplanando? Si yo estoy viendo es una curva que va para arriba todavía. ¿Sí? Y la gente se traga el cuento. Y la gente se traga el cuento. Diseña y ejecuta planes para solucionar de forma adecuada un problema que involucra una información cuantitativa u objetos matemáticos. Tercero, argumenta, evalúa procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas planteados. El pensamiento matemático es un pensamiento universal, ¿sí? Y yo siempre lo he dicho, y lo he descubierto pues ya en 30 años de ser profesor en facultades de ingeniería, las matemáticas son una filosofía de vida. Desafortunadamente, y el gran problema que tenemos con las matemáticas es que tenemos unos profesores de matemáticas que son perversos, pero horribles, que en vez de contarle a la gente que esto es una filosofía de vida, lo que hacen es meterle miedo a los muchachos y a los niños desde chiquitos. Mi hermano mayor, yo pienso que hubiera sido un gran matemático, un gran ingeniero, pero me acuerdo que tuvo una profesora en primero de primaria, yo me acuerdo, mi hermano llegaba llorando del colegio, porque la señora le pegaba, lo castigaba físicamente, y para acabar de ajustar, y después llegaba mi papá a estudiar con él, y mi papá tenía muy poquita paciencia, y entonces yo me acuerdo que eran los gritos y los regaños y las pelas con el pobre mi hermano, claro, acabó de odontólogo. Pero después de los años se dio cuenta además que la odontología no iba en contra de las matemáticas y que todo ese tema de las concentraciones, de las presiones, de los ángulos, de los planos de los dientes y todas las cosas, que finalmente era un tema matemático. Estadística, tipo, representación de datos, tablas, gráficas, probabilidades, poblaciones, o sea, esto es estadística básica. Geometría, lo elemental, pues lo básico. Álgebra y cálculo
cosas básicas, pues, qué es una fracción, qué es una razón, qué es una regla de tres, cuáles son las operaciones básicas. Miren, no, aquí no los van a poner ni a hacer derivadas, ni a hacer integrales, ni a hacer series de Fourier, ni a resolver ecuaciones diferenciales parciales. No, 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 estas son cosas absolutamente elementales que las ve uno todos los días en la vida cotidiana. Se las van a preguntar. Y hay que decirle a los muchachos de derecho, muchachos, les van a preguntar cosas de matemáticas, de razonamiento cuantitativo. Lo mismo, niveles, 4 niveles. Un muchacho de ingeniería, aquí que se desquiten los ingenieros. Si decíamos que el de derecho en cuarto nivel, por aquí ya debería estar en cuarto, en su nivel cuarto. Un muchacho de ingenierías en cuarto, quinto semestre debe estar aquí. Debe estar aquí si hemos hecho bien el trabajo. El muchacho, qué sé yo, de medicina, pues de pronto logrará este nivel cuarto después de sus 12 semestres, pero el de ingeniería lo logra antes. Y vuelve y juega, este no es un problema solamente acá del profesor de este curso. Entonces tendremos una asignatura que se va a llamar razonamiento cuantitativo, que se me olvidó decirlo ahorita, decisión de consejo académico. Esas asignaturas van a estar controladas, supervisadas, dirigidas desde la Dirección de Formación Humana aquí en Medellín. ¿Sí? Vamos a estar monitoreando permanentemente que los profesores que fueron asignados para dictar esas materias estén cumpliendo con lo que se ha definido que se tiene que hacer en cada una de esas materias. ¿Sí? Y ahí yo sé que el doctor Andrés y el doctor Wilber pues son muy juiciosos y muy responsables con todo esto, pero es importante que lo sepamos, así como lo estamos haciendo con el tema de inglés, ¿sí? Porque acuérdense, el muchacho que presenta las pruebas en Bogotá en nombre de la Remington, es el nombre de la Remington el que está en juego y es el que está quedando bien o es el que está quedando mal. Aquí no hay separaciones. Ah, no, es que ese es de Bogotá, entonces ese no, es esa parte. No, 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 no. Que la institución es una, ¿sí? Y por lo tanto la calidad es una. Aquí no podemos tampoco seguir con el distractor de que, no, es que como está en otro lado, entonces allá las cosas son distintas. No, es que la institución es una sola. La institución se llama Corporación Universitaria Remington. Y el diploma no dice Corporación Universitaria Remington, sede Bogotá, o sede Medellín, o sede Palmira, o sede Cúcuta. Dice, la Corporación Universitaria Remington le otorga a fulanito de tal el título de, ¡pum! ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que actuar aquí unificadamente. Competencias ciudadanas, miren esto. Este módulo evalúa el conocimiento y las habilidades necesarias para comprender el entorno social y sus problemáticas y para analizar diferentes posturas involucradas en situaciones conflictivas. Estos conocimientos y habilidades posibilitan el ejercicio de la ciudadanía y la producción y la participación activa en la comunidad. Entonces, ¿qué nos evalúan acá? Argumentación, capacidad para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o un discurso a propósito de una problemática social. Conocimientos. Evalúa los conocimientos de la Constitución política, los derechos y deberes ciudadanos y la organización del Estado. Multiperspectivismo, o sea, diferentes perspectivas, capacidad de analizar un problema o conflicto social desde diferentes perspectivas. Y el pensamiento sistémico. Piense en un sistema. Mire, yo me imagino que a ustedes como profesores les pasa exactamente lo mismo que a mí, ¿no? Uno les dice, por ejemplo, en facultades de ingeniería, dictándoles un curso de, qué sé yo, voy a poner cualquier locura, ecuaciones diferenciales. Para poder ver ecuaciones diferenciales hay que haber ganado primero una materia que se llama cálculo integral. Y uno les dice a los muchachos, bueno muchachos, ¿cuál es la integral de tal función? Todos se quedan callados y todos empiezan ahí a hacerse los bobos. Muchachos, ¿ustedes no vieron eso? Esa pregunta sí la responden ahí mismo. No, profe, nosotros eso no lo vimos, eso no lo dieron. A uno ya habla con los profesores. Oigan, ¿ustedes cómo no les dieron a los muchachos este tema? Claro, mírenlo aquí, mire las notas, mire el cuaderno, mire el libro, mire el contenido curricular, mire.
porque los muchachos, desafortunadamente, viven el día a día académico, ¿sí? Entonces ellos, y sobre todo, estudian para el examen, no para la vida, ¿sí? Aprenden para el ratico, aprenden porque estamos trabajando sobre conocimientos y no sobre competencias. Y entonces, este es un punto fundamental en el que yo digo, por ejemplo, hombre, un abogado en competencias ciudadanas, en cuarto o en quinto semestre, ya tiene que estar aquí en el nivel cuarto, claro, pues ese hombre se las sabe todas en cuanto a constitución, a derechos, a deberes, que es un derecho de petición, que es un derecho colectivo, que es una acción popular, que es no sé qué. Claro, de pronto el de medicina va a necesitar 12 semestres para llegar acá, pero tiene que llegar. ¿Sí? De pronto el de ingeniería se va a demorar más, pero tiene que llegar. Porque es que una de las cosas que es importante que los estudiantes entiendan es que ellos no solamente son o van a ser profesionales, sino que van a ser ciudadanos. ¿Sí? Van a ser ciudadanos. Y entonces, eh, eh, yo puedo ser el mejor ciudadano, perdón, el mejor profesional del mundo, pero si no soy un buen ciudadano, pues seguramente la voy a tener muy complicada. ¿Por qué? Porque no voy a saber muchas cosas. Y como digo yo, cuando yo no conozco mis deberes y mis derechos, pues seguramente pues van a abusar de mí, ¿cierto? O la voy a embarrar. Entonces, entonces hay que formar excelentes ciudadanos y excelentes profesionales que conozcan sus derechos y que conozcan, y que conozcan sus deberes. Muy bien. Comunicación escrita, ya lo dijimos, ¿cierto? Una sola pregunta, miren ustedes acá. Una sola pregunta. Van a tener 40 minutos para escribir un texto. 40 minutos. Por eso son 4 horas y 40 minutos. ¿Sí? En cada una de las competencias anteriores es una hora. ¿Sí? Acuérdense que son 5 competencias. Esta es la quinta. Entonces, 4 horas en cada una de las competencias. Imagínense ustedes, una hora para 35 preguntas. Eso quiere decir que son poco menos de 2 minutos por pregunta. Tampoco es tiempo pues para, para relajarse. Y aquí van a tener 40 minutos para un texto. Un texto que es un texto argumentado, que justifique la postura de quien escribe a partir de las habilidades que ha desarrollado como estudiante. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Si nosotros como profesores no le pedimos a los estudiantes que escriban, esto no lo vamos a lograr. Yo lo digo con tristeza y lo digo con dolor. Cuando vienen los muchachos aquí, y eso pues que desafortunadamente ellos no vienen acá, sino cuando tienen algo que ganar o cuando tienen mucho que perder. ¿Sí? Vea, es que el profesor me puso este punto malo en este examen, pero realmente está bueno. Vea, es que este profesor no sumó bien. Vea, es que este... Y entonces a mí me llegan aquí muchos exámenes y yo los miro. Miren, yo se los digo con dolor en el alma, ¿verdad? Todos los exámenes que yo he visto, lo que hace que soy vicerrector en la Remington, todos los exámenes son de falso y verdadero, todos los exámenes son de selección múltiple, todos los exámenes son de completen una rayita una palabra que hace falta. Y entonces yo digo, ah, claro, claro, con razón. ¿Sí? Además, pues, como les decía hace un rato, si el enunciado, además de la pregunta, es una cosa corta, absolutamente breve, que no motiva tampoco a la lectura o a la lectura crítica, pues obviamente la conjunción de todo esto es un resultado absolutamente perverso. Lo mismo, comunicación escrita, 4 niveles. ¿Sí? Ahí están los diferentes descriptores. ¿Qué es un muchacho en nivel cuarto de comunicación escrita? Una persona que muestra diferentes perspectivas sobre el tema, complejiza el planteamiento, permiten cumplir satisfactoriamente con el propósito comunicativo propuesto en la pregunta, presentan recursos semánticos, pragmáticos y estilísticos que apoyan el planteamiento del texto,
hacen uso adecuado de signos de puntuación, referencias gramaticales, conectores, entre otros mecanismos cohesivos que garantizan la coherencia y fluidez del texto. Miren, voy a leerles esta carta. Esta carta me llegó el viernes. Esta carta me llega el viernes de un estudiante de uno de nuestros programas aquí en Medellín. Ojo, pues se las voy a leer, no les voy a leer obviamente el nombre del muchacho. Dice, buenos días, Medellín 10/07/2020. Cordial saludo. Señor vicerrector, deseo que esté pasando usted bien, Vicerrector, me presento, mi nombre es fulano de tal, estudiante de tal, El motivo por el cual le creo esta carta es para solicitarle a usted si me puede colaborar a que me autorice ver dos materias como lo son, puntos suspensivos, competencias comunicativas y matemáticas 2, ya que, ya que por motivos que no me entraban las llamadas a la aplicación Teams, no pude continuar con las materias y tampoco pude desplazarme al Departamento de Admisiones y Registro para hacer dicha cancelación de las materias, me gustaría que usted nos autorice a poder ver este semestre del segundo periodo 2020, ver dichas materias y tomar algunas otras materias, con el fin así de avanzar en la carrera y en el proyecto de aprendizajes que ustedes como universidad me otorgan, para así conseguir el objetivo de superación personal y profesional. Firma el muchacho, cédula, teléfono y correo electrónico. Yo les hago una pregunta. Pues vuelvo y digo, no sé si puede ser que yo sea muy cansón y que yo sea muy necio y no sé, o que esté muy viejo ya y me estoy volviendo chocho. Yo les hago una pregunta, no me la contesten aquí, pero les hago una pregunta, ¿ustedes entendieron qué es lo que el muchacho quiere? Pues yo entendí que quiere ver dos materias. ¿Por qué me escribe a mí? ¿Por qué? Pues yo qué tengo que ver con eso, que por favor déjeme ver dos materias. ¿Acaso yo lo impedí? ¿Sí? Fíjense, ahí hay una carencia gigantesca de argumentación. Yo le contesté el correo y le dije, apreciado fulano, mira, no entiendo tu carta, no entiendo qué es lo que estás pidiendo y no entiendo, porque no lo dices, cuáles fueron las razones por las cuales no pudiste ver esas materias. Primero. Segundo, eso, vuelve y juega, competencias ciudadanas. Eso no es competencia de la vicerrectoría. Tú tienes un decano, tienes un director de programa que te puede ayudar con eso. En caso de que él no pueda, pues ya él hablará conmigo y miraremos el tema, ¿cierto? Pero uno dice, mire, ese es un ejemplo. Y como de esas, me llegan aquí toda la semana cartas que uno dice, Dios mío, y este es el futuro profesional de esa carrera. ¿Sí? Imagínense ustedes qué será un abogado que no sabe escribir, que no sabe argumentar, qué será un médico que no sabe argumentar. Mejor dicho, cualquiera. Es que en qué profesión, por Dios, no necesitamos hacer una argumentación escrita en algún momento de la vida. Inglés, bueno, este tema de inglés, pues ya lo tratamos aquí directamente con el director, pero vuelve y juega. Los diversos niveles que nosotros tenemos acá, pues nos los tratarán de darlos en los cursos de idiomas, pero vuelve y juega, si no hay unas lecturas en clase, si no hay una cibergrafía, si no hay una bibliografía, si no hay una consulta a una base de datos en inglés, pues tengan la seguridad que no lo vamos a lograr tampoco, porque esto no es un problema del profesor de inglés, ni del departamento de internacionalización, ni la dirección de internacionalización. Esto es un problema institucional, ¿sí? Ahora, ¿esto también a qué nos obliga? Pues, hombre, una cosa muy sencilla. Si yo, profesor, no tengo el nivel de inglés que le estoy pidiendo a mis estudiantes, pues el problema arranca por ahí, ¿sí? Les cuento que el Consejo Directivo acaba de aprobar el nuevo reglamento profesoral y una de las necesidades grandes que teníamos en cuanto a reglamento profesoral era
organizar todo aquello del escalafón docente que era muy complicado en el reglamento viejito. Y uno de los puntos uno de los ítems que se evalúa para poder avanzar en el escalafón docente es la presentación o la certificación mejor de niveles de inglés. ¿Sí? Porque vuelve y juega, hombre. Si yo, profesor, no, no tengo la competencia en inglés, pues yo qué voy a poner a leer en inglés o qué voy a poner a estudiar en inglés. Pues eso no tendría mucho sentido. Entonces, obviamente aquí tenemos una exigencia muy grande también por parte de los profesores. Bueno, básicamente, digamos, por hoy esos son los temas que no quiero cansarlos mucho tampoco, pero básicamente, digamos, esa es la introducción que les tenía